Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 11 de agosto del año 2024 y como siempre les traigo nuevas actualizaciones de lo que ha estado aconteciendo en el conflicto en Ucrania. Les traigo la información de lo que está pasando directamente en el campo de batalla, en la zona de operaciones, pero también otros temas muy importantes de todo el ámbito geopolítico internacional que están relacionados directamente con esta guerra y sobre todo con lo que está pasando directamente en la región de Kursk. Antes de comenzar, quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a los amigos suscriptores de nuestro canal. El día de hoy ha estado marcado por muchos acontecimientos, sobre todo lo que está pasando en la región de Kursk y en otras partes del frente, pero hay algo muy importante que también ha trascendido hoy y es el ataque a la central nuclear de Zaporizhia. Sí, la central nuclear de Zaporizhia, que como todos sabemos está bajo control del ejército ruso, se encuentra ubicada en Energodar, que es parte de Zaporizhia, ¿sí? del Oblast de Zaporizhia, de la región, pero que como saben está bajo control del ejército de Rusia. Pero pues bien, fue atacada esta central nuclear hoy también, así que tenemos mucha información que compartir con ustedes. Acompáñenme en este programa de hoy porque, repito, tenemos muchas actualizaciones que hacer con ustedes y vamos a comenzar hoy de una manera diferente. Nos vamos a acercar directamente a lo que está pasando en Energodar, ¿sí? Este es Energodar, ¿sí? Justo aquí en Energodar está ubicada la planta nuclear de Zaporizhia, en toda esta zona, como podemos observar, ¿sí, queridos amigos? Y bueno, hace realmente poco tiempo, prácticamente tal vez hace aproximadamente una hora, pues en esta central nuclear se veía toda esta columna de humo, ¿sí? Como pueden ver aquí, se veía toda esta columna de humo que sin duda alguna es producto de un ataque. Pueden observar todos ustedes ahí que es sin duda alguna un ataque, o que, bueno, se ve que una de las torres está con todo este humo. Voy a volverlo a poner bien suave para que todos puedan observar. Sí, miren el humo de dónde sale, porque van a ver, no solo vamos a ver con respecto a esto las declaraciones que han existido a este respecto y bueno, lo que dicen los medios ucranianos, por supuesto, todo esto lo vamos observando, pero vean ustedes con sus propios ojos qué es lo que ha estado sucediendo aquí en la central, nuclear de Zaporizhia, en la región que es controlada por el ejército de Rusia, ¿no? Estamos hablando de Energodar, ¿no? Bien, ahí lo podemos ver una vez más, y estas son las imágenes, queridos amigos. Ahora, ¿por qué hago hincapié aquí? Porque vamos a ver ahora los diferentes comunicados al respecto de este suceso bastante, yo diría, trágico, ¿no? Porque, bueno, vamos a ver, al parecer no fue grande lo que pasó, pero si se convierte en una práctica, entonces, bueno, Europa sobre todo, porque esta es la central nuclear más grande de Europa, pues Europa se podría ver afectada en el futuro, ¿sí? Por alguna nube radiactiva, nadie puede ver, no queremos recordar Chernobyl, pero bueno. ¿Qué nos decía aquí Rosatom? Como resultado de un ataque del ejército ucraniano, la torre de enfriamiento, esta torre que ven aquí, de la central nuclear de Zaporizhia resultó gravemente dañada. Una de las dos torres de refrigeración de la central nuclear de Zaporizhia fue alcanzada por dos ataques directos de vehículos aéreos no tripulados, lo que provocó un incendio que ardió las estructuras internas, así lo expresa Rosatom. Por las fuerzas del Ministerio de Situaciones de Emergencia, el incendio principal en la torre de enfriamiento de la central nuclear de Zaporizhia fue extinguido a las 23:30 hora de Moscú del 11 de agosto, o sea, hoy. La amenaza de colapso de la estructura de la torre de refrigeración de la central nuclear de Zaporizhia será evaluada por los especialistas cuando la situación lo permita. Este ataque, ojo, de las Fuerzas Armadas de Ucrania puede caracterizarse como un hecho de terrorismo nuclear por parte de las autoridades ucranianas. El golpe lo asestó el equipo de la central nuclear de Zaporizhia, cuya tarea es enfriar el agua durante el funcionamiento normal de la central. Pero como pueden ver, al parecer, pues drones ucranianos alcanzaron la torre de enfriamiento de la central nuclear de Zaporizhia, esta torre que les estábamos mostrando en el video. Como pueden ver, esto lo dice precisamente el Ministerio de Energía, ¿no? Está hablando de Rosatom. Pero el gobernador de Zaporizhia ha expresado también que como resultado del bombardeo de la ciudad de Energodar por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania se produjo un incendio en la instalación de sistemas de enfriamiento de la central nuclear de Zaporizhia. Actualmente las 6 unidades de energía se encuentran en parada fría, no hay amenaza de explosión. Qué bueno,
no hay amenaza de explosión de vapor ni otras consecuencias, y el fondo de radiación alrededor de la central nuclear es normal. Los empleados del Ministerio de Situaciones de Emergencia están trabajando en el lugar del incendio, eliminando los focos del incendio. Como pueden ver, aquí expresado también el gobernador de la región de Zaporizhia, que se mantuviera la calma, no hay ninguna amenaza, y junto con la dirección de la estación mantendremos la situación bajo control. Confíe solo en la información verificada y oficial. Aquí lo pueden observar, ¿sí? Y bueno, diferentes medios hacían eco de esto, que estos son los medios rusos en realidad, ¿no? Que el enemigo ha atacado la central nuclear de Zaporizhia. Bueno, veamos qué dicen los ucranianos de esto. ¿Qué dicen los medios ucranianos de todo esto? Vamos de nuevo a mostrarles el video para que no quede duda, ¿no? Ahí pueden ver la torre de enfriamiento, ¿sí? Cómo está ardiendo, ¿sí? Al menos este humo negro que va saliendo, denso, de la torre de enfriamiento, como podemos observar, queridos amigos. ¿Sí? Vamos a observar claramente en ese video, ¿sí? Ahí está ardiendo, pero ¿por qué lo muestro tantas veces? Porque van a ver, ¿sí? La desvergüenza de los medios ucranianos, lo que están diciendo ahora mismo. Vamos a observar lo que dicen los medios ucranianos con respecto a esto, ¿no? Vamos allá, queridos amigos. ¿Qué dicen los medios ucranianos? Bueno, se notó un humo espeso sobre la central nuclear de Zaporizhia. ¿Y qué dicen aquí los ucranianos? Esto es un medio oficial ucraniano, ojo. Los ocupantes rusos prendieron fuego a un gran número de neumáticos de coche en la torre de refrigeración de la central nuclear de Zaporizhia. Yo me tengo que reír, pero me río porque es que estos estos países de la OTAN y Ucrania sobre todo quieren hacer pasar a uno por tonto. Ayer leíamos un artículo que decía que Biden se estaba enterando, que no había entendido qué era lo que estaba haciendo Ucrania en Kursk. Yo realmente me quedo sin palabras al leer estas cosas, ¿no? Porque, los rusos van a prender fuego a neumáticos en la torre de refrigeración. ¿De verdad? Bueno. Vamos a seguir leyendo porque esto de verdad es para reírse, ¿no? Esto es una burla. Los rusos prendieron fuego, según Ucrania, a un gran número de neumáticos de coche en la torre de refrigeración. Así lo informó el jefe de la Administración Militar Regional de Nikopol, Evgeny Yevtushenko, en su canal de Telegram. Señala que se trata de información no oficial que recibió de fuentes de la orilla opuesta. Los rusos prendieron fuego a una gran cantidad de neumáticos de automóvil en la torre de enfriamiento. Quizás esto fue una provocación o un intento de crear pánico en las zonas pobladas en la margen derecha del antiguo embalse. Ahora la central nuclear de Zaporizhia está funcionando con normalidad, ¿sí? En la medida de lo posible, bajo las condiciones de ocupación. Aquí hablaba, ¿no? Y decía que los rusos estaban prendiendo fuego a unos neumáticos. Así decían los ucranianos. Pero esto después fue desmentido, porque evidentemente, claro, si los rusos dicen que son los ucranianos que están atacando y provocando una crisis nuclear de este tipo, que podría ser peor incluso que la de Chernobyl en el año 1986. Entonces imagínense, ¿no? O sea, son los propios rusos los que se están bombardeando, porque muchas veces han dicho esto, que los propios rusos que controlan la central nuclear de Zaporizhia son los mismos que se están bombardeando, se están autobombardeando para ellos mismos, entonces, sufrir las consecuencias, ¿no? Pero además, ahora dicen que están quemando neumáticos los rusos. O sea, esto es un ataque de Ucrania, esto no queda duda de ningún tipo. Y ahora vamos a ver qué dijo la agencia de la energía atómica, ¿no? La Organización Internacional para Energía Atómica expresó su propia versión del incendio de la central nuclear de Zaporizhia y hablaba de que el servicio de emergencias informa que no hubo cambios en el estado de radiación, por suerte. Los expertos de la OIEA dicen que escucharon numerosas explosiones. Aquí queda desmentido totalmente la versión ucraniana, pero, o sea, y que lo diga la OIEA, es interesante, ¿no? Porque la OIEA muchas veces declara totalmente a favor de Ucrania, pero aquí no, aquí los están desmintiendo, básicamente, ¿no? Se escucharon numerosas explosiones antes de que comenzara el incendio. Las explosiones no las causan unos neumáticos quemados, ¿no? Las explosiones son causadas por bombas, por drones. La declaración oficial fue publicada en la página de la Agencia Internacional de Energía Atómica. En el microblog X se informa que por la noche sus expertos presenciaron un fuerte humo oscuro que emanaba de la zona norte central de la central nuclear de Zaporizhia después de numerosas explosiones. Lo dice claro, después de numerosas explosiones. No mientan los ucranianos. El equipo recibió un mensaje de la central nuclear sobre un posible ataque con aviones no tripulados. Ahí lo pueden ver. Aviones no tripulados a una de las torres de refrigeración ubicadas en el lugar. No se informó ningún impacto sobre la seguridad nuclear. Ahí lo pueden ver, queridos amigos. La
OIEA, la Agencia Internacional de Energía Atómica, se ha pronunciado y no queda dudas de que estos fueron los ucranianos que han sido pillados, que piensan que los demás somos tontos, que piensan que los rusos también son tontos. Y bueno, los que ven estas cosas, por supuesto, saben que cómo los rusos se van a autobombardear y en cualquier caso, cómo los rusos van a estar quemando neumáticos. Esto es un ataque ucraniano riesgoso, muy riesgoso, que podría provocar una crisis nuclear bien grande en todo el continente europeo, sobre todo en los países que tienen frontera con Ucrania, los más cercanos, como Rumanía, como Polonia, como Hungría, como Eslovaquia, Moldavia, ¿verdad? Entonces, ¿hasta cuándo van a seguir los ucranianos provocando este tipo de situaciones? ¿Verdad? Sé que Europa, como siempre, va a mirar hacia otro lado porque esto lo hizo Ucrania y ellos saben que fueron los ucranianos. Evidentemente los europeos van a mirar, como siempre, al otro lado porque lo hizo Ucrania. Si hubiera sido Rusia, imagínense, ¿no? Estuviera ahora mismo en todos los titulares, ¿verdad? Cada vez que abriéramos YouTube o consultaras algún medio de prensa, bueno, estaría ahí la primera noticia, ¿no? Los rusos atacan la central nuclear. Pero bueno, como fueron los ucranianos, no lo van a decir, evidentemente, ¿no? Pero siguen los ucranianos provocando y llevando al mundo al borde de ya ni siquiera una tercera guerra mundial, una crisis nuclear, vaya, creada por ellos mismos, por los propios ucranianos con este ataque a la central nuclear de Zaporizhia. Mucho cuidado con esto porque, bueno, hasta ahora no hay ningún problema, pero esperemos que no llegue a mayores problemas, ¿no? Bien, en otro de informaciones, antes de irnos al campo de batalla, hoy Julian Roque, que es un analista del medio Bild, un analista militar que, por cierto, publica muchos comunicados, muchas veces, no voy a decir que no se equivoca, pero muchas veces sí ha sido bastante certero en sus predicciones, al menos, o sus análisis militares, sobre todo cuando el tema de Avdiivka fue uno de los primeros medios occidentales en decir que Avdiivka había caído, que Avdiivka estaba a punto de caer, y bueno, realmente, aunque en otros casos no ha sido así, pero hay que decir que en la mayoría de los casos sí ha sido bastante certero en sus análisis. Y hoy Julian Roque, que es un analista precisamente del medio Bild, expresaba en estas publicaciones que hay muchas ilusiones sobre la operación en Kursk y que Ucrania va a tener que definitivamente abandonar el territorio de Rusia. El analista militar del periódico alemán Bild, Julian Roque, advierte: no se dejen engañar por los éxitos de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la operación de Kursk. A pesar de la euforia general, todavía no entiendo la estrategia ucraniana. ¿Ven? O sea, hay mucha euforia, pero según Julian Roque, que es el analista militar del periódico Bild, decía que no entendía la estrategia ucraniana. Si realmente se dispone de 5.000 soldados y equipo refresco, ¿por qué no atravesar el frente ruso en Kharkov, Lugansk, Donetsk o Zaporizhia? Roque también señala que no hay que hacerse ilusiones. Sin duda, Ucrania tendrá que retirarse del territorio ruso, quizás no de inmediato, pero es inevitable en el contexto de las negociaciones de paz y bajo la presión internacional. O sea, es inevitable en el contexto de las negociaciones de paz y bajo la presión internacional. Así lo expresaba el señor Roque. En este sentido, la estrategia de conservar la región rusa es extremadamente arriesgada. Esperamos que esto sea solo una maniobra, de distracción antes de la liberación del sur y el este de Ucrania. Bueno, solamente para corregir a Julian Roque, el sur y el este de Ucrania no va a ser liberado, si le llaman liberar, a que los ucranianos tomen de nuevo estas regiones. Los ucranianos no van a capturar de nuevo todo el este ni el sur de Donetsk. Es cierto que lo que está pasando en Kursk llama mucho la atención, está en todos los titulares, ¿verdad? Porque más por el hecho de que es territorio ruso y que es una invasión del territorio ruso, pero no por el hecho de que sea un gran territorio conquistado. Rusia es el país más grande del mundo, el más extenso, eso es en primer lugar. Tampoco es que Kursk, la capital de Kursk, es la ciudad de Kursk. La ciudad de Kursk está bien tranquila ahora mismo, o sea... vamos a ser honestos, esto es simplemente, está claro, es una invasión ucraniana del territorio ruso, pero es algo que se está desarrollando en pocos kilómetros de la frontera rusa, de la zona de Kursk. Ni siquiera estamos hablando de toda la frontera rusa con Ucrania, estamos hablando específicamente dentro de Kursk. Así que, bueno, en primer lugar, no va a ser ninguna maniobra, bueno, podría ser una maniobra de extracción, los rusos esto lo saben, pero no van a liberar los ucranianos ni el sur ni el este de Ucrania, eso también debemos estar convencidos, queridos amigos. Y por otro lado, está claro, hay una cosa que dice aquí Julian, que dice que no entiende la estrategia ucraniana. En mi caso, bueno, yo sí la entiendo. Ucrania no va a poder atravesar jamás las trincheras
establecidas por el ejército ruso en Lugansk, Donetsk. Ya lo intentó una vez en Zaporizhia también, en la fracasada contraofensiva del año 2023, y se estrellaron directamente contra la muralla o contra todo el muro defensivo del ejército ruso en aquella ocasión, y evidentemente encontraron una zona, en este caso, donde podían lanzar este ataque, y lo hicieron, ¿no? Pero veamos porque, repito, le va a costar bastante caro. Ya se está destruyendo muchísimo armamento de la OTAN, hay muchas bajas ucranianas, y bueno, Veamos, porque, repito, a pesar de que Ucrania va a seguir llenando los titulares de que invadieron territorio ruso, están en Kursk, yo digo que realmente el frente no se ha detenido. Rusia sigue avanzando y vamos a ver hoy que sigue los avances rusos en diferentes partes del frente, queridos amigos, ¿no? Bien. Muchos están, como yo, ¿no? Me incluyo entre estos, que publica hoy The Sunday Times, están hablando de la posible respuesta que va a dar Rusia, más allá del intento de recuperar su territorio, obviamente, pero otra respuesta que podría dar Rusia más allá de este intento de recuperar la frontera. Muchos están esperando, y entre ellos me incluyo, un ataque con misiles al territorio ucraniano. Sí, pueden estar convencidos de que esto va a venir. Yo estoy convencido de que esto va a suceder. Y hoy este medio, Times o Sunday Times, explicaba esto mismo. Y es que Ucrania se está preparando para un ataque con misiles, pero no cualquier ataque con misiles, sino el ataque con misiles más poderoso después de la invasión de la región de Kursk. Yo lo estoy esperando también y sé que va a venir en cualquier momento. Podrían tratarse de ataques contra una serie de objetivos en Kiev, incluido el Parlamento y otros edificios gubernamentales, escribe Sunday Times, citando fuentes en el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Rusia siente la necesidad de dar una respuesta muy dura, ¿sí? Rusia siente la necesidad de dar una respuesta muy dura, algo grande, para mostrar al mundo que es todopoderosa y que algo como Kursk no quedará impune. Y estos no serán solo 4 misiles, pueden haber cientos de ellos, armas complejas como misiles de crucero, misiles balísticos y Shaheds. Y esto puede convertirse en un gran problema para la defensa aérea ucraniana. ¿Sí? Antes de esto, en un discurso vespertino, Zelensky afirmó la necesidad de fortalecer la defensa aérea ucraniana porque están conscientes de que el ataque que va a hacer Rusia va a ser un ataque poderoso. Yo también estoy convencido de que esto va a ser así, va a ser un ataque fuerte y durante varios días. Claro, o sea, no es que esto va a ser un ataque de un día. Me imagino que Rusia está preparando un ataque poderosísimo. Sí, pero poderoso. Un ataque con misiles, con todo. Misiles con todos los que tienen. Y durante más de un día. Pienso que va a ser así. Y bueno, repito, yo también estoy esperando que eso llegue. Y va a suceder. Podemos estar convencidos de esto, queridos amigos. Y Ucrania se está preparando para esta respuesta contundente. Hoy, María Zakharova, también en una declaración, prometió una respuesta dura a los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania dentro de Rusia. Esto lo decía María Zakharova, que saben que también hace fuertes declaraciones cada vez que tiene la oportunidad. No solamente María Zakharova, también Medvedev, pero en el caso de el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, pues María Zakharova calificó las operaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania como acciones de carácter terrorista. Vamos a ver un poquito más qué declaraba hoy María Zakharova, que expresaba que Rusia acusó a Ucrania de cometer actos terroristas en su territorio y prometió una dura respuesta. Como afirmaba la representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, las operaciones de las fuerzas, bueno, aquí aparece Zakharova, también lo he visto como Zakharova, pero bueno, ustedes ahí en el chat me dirán qué les parece mejor. Pero bueno, las operaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en territorio ruso tienen un objetivo: simplemente intimidar a la población civil. Decía María Zakharova, es obvio que los ataques con cohetes y aviones no tripulados ucranianos contra regiones rusas tienen un marcado carácter terrorista. No tenemos ninguna duda de que los organizadores y perpetradores de estos crímenes, incluidos sus curadores extranjeros, tendrán que rendir cuentas por ellos de las Fuerzas Armadas de Rusia. No tardarán en llegar esta respuesta. Así decía Zakharova en estas declaraciones que, bueno, estaba preparando el terreno ya para que, bueno, lo sepan todos que la respuesta viene en camino, una respuesta pero fuerte, de verdad, ¿sí? Que Ucrania se la va a sentir hasta los cimientos, ¿sí? Sobre todo estamos hablando de los objetivos militares en Ucrania, ¿no? Pero así lo decía drásticamente Zakharova.
Y bueno, ayer hablábamos de esta noticia donde el ministerio decíamos que el ejército de Bielorrusia estaba tratando de mover sus tropas a la frontera, y esto sí ha sucedido. O sea, Bielorrusia sí está moviendo tropas a la frontera, está moviendo incluso tanques a la frontera entre Homel y Masir. O sea, en esta área que vemos aquí, hacia esta zona, es donde Bielorrusia está tratando de mover todas sus tropas, bueno, no todas, ¿no? Parte de sus tropas, evidentemente, ¿sí? Para todas estas provocaciones que cada día más hacen el régimen de Zelensky, ¿no? Bielorrusia está tratando de mover sus tropas en esta dirección, lo cual puede provocar un frente para el cual Ucrania, un segundo frente para el cual Ucrania no está preparado. Y hoy precisamente nos llegaban estas imágenes del Ministerio de Defensa de Bielorrusia, donde publicaban que en realidad los tanques se están moviendo hacia la frontera. Ahí los pueden ver. O sea, esto no es, al parecer, ¿no? O sea, muchos podrían pensar de que no iban a moverle los tanques a la frontera, de que las tropas no se iban a mover, no se iban a redesplegar. Y sí se están moviendo a la frontera los tanques de Bielorrusia, como pueden observar en este video, queridos amigos. Bueno, no sé, aquí solo vemos dos, o bueno, vemos ahí un convoy. Pero ojo, porque se puede concentrar una gran cantidad de tropas en la frontera, y esto a Ucrania, créanme que no le va a gustar mucho. Esto va a molestar bastante a los ucranianos, y con la posibilidad, ¿sí?, real de cualquier incursión por parte, no digamos de los bielorrusos, ¿no? Digamos incluso de los miembros de Wagner que todavía están en Bielorrusia, o incluso, ¿por qué no?, ¿sí?, ciudadanos que incluso siendo bielorrusos podrían cruzar la frontera, o parte del ejército ruso que esté por aquí y que pueda cruzar la frontera. Cuidado con esto. Hoy incluso nos decía que el Ministerio de Defensa de Bielorrusia informa sobre el traslado de unidades de tanques a la frontera con Ucrania. Una de las grandes unidades mecanizadas está en plena disposición de combate para cumplir las tareas asignadas. Anteriormente, las fuerzas bielorrusas, ya habían reforzado sus posiciones en las direcciones de Gomel y Masir, o Mosir, como ya pueden ver, o como ya les habíamos comentado, queridos amigos. Y bien, amigos, dicho todo esto, pues nos vamos ya al campo de batalla, nos vamos a la geografía ucraniana. Tenemos mucha información que mostrar. Bueno, ya estábamos de hecho, en la geografía ucraniana, pero habíamos ido primero a Energodar en Zaporizhia, y ahora al norte, ¿no? Al norte de Ucrania, con esta situación que se está formando en lo que, bueno, siempre nombramos, ¿no?, la posibilidad de esta incursión a realizar. Podría realizarse, quién sabe, ¿no? No estoy ahora mismo en la mente de los generales bielorrusos o rusos, pero bueno, si pasa esto, sabemos que sería la debacle, ¿no?, el desastre para el ejército ucraniano. Pero bueno, como les decía, ¿no?, con toda esta información ya nos vamos a ir a la zona de operaciones, pero recuerden dejar su like, no olviden dejar su like y comentar en la caja de comentarios. Si les gusta nuestro contenido y aún no se han suscrito, pues suscríbanse a Frente Militar y Geopolítico. De esta manera les estarían llegando las notificaciones de los videos que subimos diariamente, ¿sí? Recuerden además que en la caja de comentarios de nuestro canal, en la descripción del canal y la descripción de cada uno de nuestros videos, pues estamos dejando nuestro link del canal de Telegram para todos aquellos que se quieran sumar a nuestro canal de Telegram, y también estamos dejando nuestro link de PayPal para cualquier apoyo económico a nuestro canal, ¿sí? Agradezco a las personas que han apoyado económicamente vía PayPal, y también agradezco a todas las personas que nos han apoyado, ya sea con super chats, super thanks, son muchos, y por supuesto también a todas las personas que apoyan diariamente a Frente Militar y Geopolítico con sus likes y sus visualizaciones. En los últimos días han sumado muchísimos suscriptores a nuestro canal. Son todos bienvenidos. Todos son bienvenidos a Frente Militar y Geopolítico. Y bien, amigos, sí, con todo esto, ahora sí, nos movemos nuevamente a la geografía ucraniana. Vámonos directamente a lo que está pasando en la región de Kursk. Tenemos algunas actualizaciones más que hacer con respecto a este particular, y vamos a empezar directamente con lo que está pasando un poco más al norte. En primer lugar, debemos decir que la ofensiva ha sido detenida. Esto lo decíamos ayer y hoy lo confirmamos. La ofensiva, al menos a gran escala, esos avances de kilómetros que tuvo Ucrania inicialmente con el factor sorpresa, esa ofensiva ha sido detenida. Voy a comenzar, les decía, por aquí, porque ha sido geolocalizado que el ejército de Rusia está construyendo fortificaciones. Sí, está construyendo muchas fortificaciones. Imagínense, ¿no?, una especie de línea Surovikin en este caso, pero ahora en Kursk, en toda esta zona que vemos aquí, vamos a mostrarles.
en toda esta zona, el ejército ruso está construyendo grandes fortificaciones, estableciendo un muro defensivo. Está claro, bueno, no estamos considerando con esto que el ejército ucraniano va a llegar hasta aquí, pero sobre todo el ejército construye estas fortificaciones porque, bueno, más que todo hay que proteger la central nuclear de Kursk. Esto es importante, ¿no? La central nuclear de Kursk es importante protegerla y, bueno, sobre todo en esta zona también se están construyendo muchas fortificaciones. Pero, repito, esto es una especie de línea Surovikin, aunque no creo que el ejército ucraniano llegue hasta aquí, ¿no? Pero bueno, vamos a adentrarnos un poquito más en lo que está pasando en la región de Kursk, territorio ruso, que parte de este territorio, pero fíjense, este pequeño territorio está siendo controlado ahora por el ejército ucraniano, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que ha estado sucediendo en las últimas horas. Las tropas ucranianas han seguido con sus intentos de asaltar Korenevo, pero han sido repelidos por el ejército ruso que está bien establecido en Korenevo, en esta dirección, ¿sí? O sea, estamos hablando de esta dirección. El ejército ruso pues ha estado bien establecido en esta dirección y han repelido completamente al ejército ucraniano que no ha podido avanzar más en torno a Korenevo. El ejército ucraniano ayer llegó a las afueras de Snagost completamente y después de fuertes combates contra el ejército ruso que ya ha podido plantear, al menos hasta esta dirección, una línea defensiva bastante fuerte. Estamos hablando entre Korenevo y la propia ciudad de Snagost. Pues después de fuertes combates, los ucranianos fueron expulsados completamente y al parecer, bueno, el ejército ruso pudo recapturar completamente toda esta localidad de Snagost, o por lo menos controlarla completamente, como definían diferentes medios, que, bueno, Snagost está bajo control total del ejército ruso a pesar del asedio constante del ejército ucraniano, mandando oleadas de carros de combate que vienen desde Lyubimovka, directamente desde esta dirección, y desde el sur en Obukovka, ¿sí? Esto nos lo contaba principalmente el medio del Digen.ru en esta dirección, confirmando el control total del ejército ruso de la localidad de Snagost, una localidad que incluso llegó a estar en una zona gris, incluso los ucranianos llegaron a atravesar en algún momento, pero que ahora, después del envío de refuerzos por parte del ejército ruso, hay un control total de Snagost y también, como pueden ver al norte, hay un control de Korenevo. Eso sobre todo en esta dirección. Adicionalmente, con respecto a esta dirección de Korenevo, Snagost, quería informarles que se ha visto bastante actividad en esta dirección, en la dirección de Bilkorivka, ¿sí? Como les decía, inicialmente Ucrania intentó realizar un avance en esta dirección los primeros días de esta invasión lanzada por el ejército ucraniano en el área de Gordivka. Esta invasión inicialmente fue repelida por el ejército ruso, pero ahora Ucrania está concentrando tropas en Volodymyrivka, otra vez está concentrando tropas en esta dirección para, al parecer, lanzar una operación y poder atravesar las defensas rusas en Gordivka. Se ve bastante actividad de fuego aquí, con el objetivo precisamente de llegar, ya que no pudieron entrar en Snagost desde esta dirección, pues está intentando atravesar esta línea y llegar a Snagost, pero por el sur, ¿no? Y tratar de controlar toda esta zona que vemos aquí, ¿sí? En toda esta área. Pero hasta ahora han sido repelidos por el ejército ruso que se encuentra en esta parte de la frontera, ¿no? Al menos en esta dirección. Ahora, en otras partes del frente también el ejército ucraniano intentó avanzar y diferentes medios así lo confirmaban. Hoy, pues, nos llegaban informaciones de que el ejército ucraniano, como ya saben, está la localidad de Krinkiliki, esta que está al norte, que las tropas ucranianas de hace varios días están tratando de avanzar en todos estos campos para tratar de, pues, romper este triángulo defensivo que había establecido el ejército ruso. Si bien el triángulo defensivo está comprendido fundamentalmente por las localidades de Korenevo, Krinkiliki y la localidad de Bolsoye Soldaskoye, que siempre nos cuesta trabajo mencionar ese nombre. Ucrania ha estado atacando Korenevo, fueron repelidos y ahora los intentos son en dirección a Krinkiliki, porque en el área de Bolsoye Soldaskoye también han hecho sus intentos en diferentes direcciones, lo que hasta ahora, repito, al parecer el ejército ruso, como ha planteado esta defensa, pues el frente se ha estabilizado, ¿no? Podemos ver aquí cómo han sido destruidos una columna de equipamiento militar ucraniano. Vamos a hablarles primero de una columna que venía, ¿no?, por esta dirección, como pueden ver, ¿sí?, tratando de avanzar por la zona boscosa hacia Krinkiliki, pero con misiles Tornado el ejército ruso los destruyó completamente. Aquí pueden ver cómo va a caer la lluvia de los misiles Tornado, que se ve bien pequeño ahí, pero lo pueden observar perfectamente cómo fue barrida completamente esta columna que venía avanzando hacia la dirección de Krinkiliki y, repito, fue barrida del mapa. Hay mucho equipamiento militar de la OTAN que está siendo aquí quemado, ¿sí?
también armamento soviético, por supuesto, pero sobre todo el armamento de la OTAN. Miren ahí el convoy, como iba tranquilamente, pero fue totalmente destruido por este ataque de los misiles Tornado, en este caso sobre toda esta dirección con munición de racimo, barridos completamente esta columna que se dirigía de manera impetuosa hacia la localidad de Krinskiliki. También nos llegan imágenes o nos llegan confirmaciones de que las tropas rusas estuvieron atacando otros convoyes, ¿no?, de las Fuerzas Armadas de Ucrania en esas direcciones, pero también en dirección a la localidad de Korenevo, ¿no? Como podemos ver aquí. Aquí vemos que, en este caso, carros de combate ucranianos que intentaban esconderse en la zona boscosa de Korenevo, pues fueron alcanzados y, bueno, también fueron destruidos, ¿no?, por el ataque de los... en este caso también se hablaba de que fueron atacados con munición de artillería, de manera general, sobre la zona boscosa, donde era que estaban escondidos tropas ucranianas que intentaban avanzar hacia, en este caso, Korenevo, ¿no? Pero pueden ver una amplia actividad del ejército ruso destruyendo los avances del ejército ucraniano. Adicionalmente, también se dieron intentos de avances del ejército ucraniano, pero en dirección a la localidad de Bolsoye-Soldaskoye, Soldaskoye, como pueden ver aquí. Las tropas ucranianas inicialmente intentaron lanzar un avance desde la localidad de, a veces se me olvida el nombre, de Martinovka y Mikhailovka, pero recuerden que aquí el ejército ruso también tiene un cinturón defensivo que ha sido bastante efectivo en este caso. No han podido atravesar hasta ahora Mikhailovka y Martinovka. Entonces el ejército ucraniano decidió lanzar el avance desde el norte de Kazakcha Loya en esta dirección y avanzar sobre el poblado de Serskoye, este que está aquí, ¿sí? Este poblado que está aquí, Serskoye, este poblado, ¿sí?, que está aquí. Intentaron las tropas ucranianas, o mejor dicho, Cherkaskoye, es Cherkaskoye, disculpen ahí mi equivocación, Cherkaskoye, en torno al poblado de Cherkaskoye, para avanzar entonces hacia Bolsoye-Soldaskoye, que es esta localidad que está más al norte, es la más importante de este punto, ¿no?, donde están establecidas las tropas rusas. Pero todo este avance del ejército ucraniano sobre la localidad de Cherkaskoye, y aquí puse unas líneas de color del ejército ruso, cuando en realidad las que tengo que utilizar son estas que están aquí, ya. Bien, este fue el avance que intentó realizar el ejército ucraniano desde esta dirección, pero este avance fue observado por el ejército ruso y, bueno, como pueden ver, hay imágenes de tanques ucranianos que fueron destruidos en esta dirección. Y también un poco más al norte vamos a observar cómo arden de manera maravillosa otra columna de carros de combate ucranianos que se dirigían a Cherkaskoye. No solamente esta columna, sino esta columna que vemos aquí, más al norte, en Cherkaskoye, pues fueron totalmente destruidos, ¿sí? Como pueden ver, esta gran columna. Y al observar, vienen aquí la infantería atrás, ¿no? Como pueden observar en esta dirección, fíjense que son grupos móviles que tratan de moverse rápidamente, ¿no?, a avanzar sobre la carretera, pero estaban siendo observados y en este caso, al parecer, fue un Lancet lo que alcanzó y destruyó parte de este convoy. Y hay más imágenes también del convoy. La infantería ucraniana también aquí, por supuesto, sufrió porque, bueno, la metralla también les cae. Y pueden observar que sí, a pesar de que los avances del ejército ucraniano se quieren realizar en esta dirección, sin ser, de cierta manera, pues alcanzados con la potencia de fuego del ejército ruso, pues son alcanzados y son destruidos también en esta dirección. De manera que el avance que intentó realizar Ucrania hacia, por encima de Cherkaskoye y hasta Bolsoye-Soldaskoye fue totalmente repelido en este momento y, bueno, no hay avances en este particular. Con respecto a esto, antes de irnos para la zona sur, donde, bueno, aquí en la zona sur hay también informaciones que mostrarles. Hoy el medio de Anatoly Radov nos mostraba parte de esta información de lo que estuvo pasando en Korenevo, como Rusia repeló el ataque, también en Soldaskoye, que es esta dirección que está aquí, y sobre todo lo que está pasando ahora en Suya, que es la parte más importante, nos la actualizó también el medio de Anatoly Radov, y este contraataque que está haciendo el ejército ruso en la localidad de Suya, pasando por la zona del norte de Martinovka, ¿no? Ahora vamos a observar todo esto también que nos estaba comentando el medio de Anatoly Radov. Ayer les mostrábamos que las tropas rusas básicamente estaban montando o habían montado una defensa efectiva en Martinovka y otra en Mikhailovka. Las tropas ucranianas intentaron romper ese muro defensivo, como ya les explicamos ayer, y las tropas rusas repelieron completamente este avance del ejército ucraniano. Hoy tenemos imágenes que confirman la presencia de tropas rusas aquí. O sea, este es el ejército ruso que está directamente en Martinovka,
Este es el ejército ruso. Rusia está en Martinovka. Martinovka está bajo control del ejército ruso y también Mikhailovka. Pero la situación entonces se pone bastante complicada en lo que es Sudzha. En el caso de Sudzha, las tropas ucranianas intentaron una maniobra para rodear a las tropas rusas aquí en esta dirección. Intentaron hacer esto desde esta dirección. O sea, disculpen, aquí, desde esta dirección. Intentaron rodear completamente a las tropas rusas, pero esto no fue, digamos, efectivo porque en esta dirección las tropas rusas habían montado, como les decía, una gran defensa y definitivamente las tropas ucranianas tuvieron que retirarse, ¿no? O sea, básicamente las tropas ucranianas intentaban hacer un movimiento desde esta dirección y también desde la localidad de Melovy y establecerse aquí y cercar completamente a las tropas rusas que se encontraban en toda esta zona de Sudzha. Pero este ataque fue repelido completamente porque las tropas rusas que se encuentran justo en estas posiciones que vemos aquí, que desde el sur, pudieron completamente repeler este intento del ejército ucraniano de rodear completamente Sudzha y bueno, evidentemente este cerco nunca se llegó a realizar completamente, ¿no? Pero bueno, lo más importante de Sudzha y que debemos nosotros reconocer es la presencia de tropas ucranianas en la parte occidental. Si bien es cierto, en la parte oriental ahora mismo está bajo control del ejército ruso, no es así. En la zona occidental hay presencia de tropas ucranianas en todas estas direcciones que ahora les vamos a actualizar, pero bueno, es cuestión de tiempo que el ejército ruso los pueda repeler. Si bien Sudzha tenemos la parte oriental bajo control del ejército ruso y la parte central, muchos hablan de una niebla de la guerra, o sea que no se conoce completamente lo que está pasando ahí. Sí es cierto que Ucrania está controlando el distrito de Saoleschenka y también es cierto que en Goncharovka se están dando fuertes combates, incluso se hablan de que las tropas rusas lograron expulsar a las tropas ucranianas totalmente de Goncharovka, pero que después las tropas ucranianas lograron recapturar posiciones y ahora mismo el distrito de Goncharovka está también en una zona gris. Pero sí hay presencia de Ucrania en diferentes distritos, en lo que es el sur de lo que es la parte occidental de Sudzha, como podemos ver aquí. O sea, hay presencia de tropas ucranianas, es la verdad, sí hay presencia de tropas ucranianas. Y podemos ver también cómo hay refuerzos que llegan, más que refuerzos que llegan de Ucrania, estamos viendo un cementerio de equipamiento militar ucraniano totalmente destruido, ¿no? Estos son equipamiento militar ucraniano, ojo, ucraniano, no es ruso. Pero Ucrania está mandando refuerzos a esta dirección desde este punto que vemos aquí, ¿no? Le estamos mostrando aquí. Lo cual confirma la presencia de tropas ucranianas en Saoleschenka y siguen llegando refuerzos. También se confirma la presencia de las tropas ucranianas un poco más al sur, cerca de Oleshnia, que había sido capturada hace un tiempo ya por el ejército ucraniano. Y bueno, en la zona de Oleshnia, pues las tropas rusas están atacando a las tropas ucranianas con drones Lancet, fundamentalmente, en esta dirección, ¿no? Lo cual confirma, repito, la presencia de tropas ucranianas ahí. Ahora, también un poco más al sur, en la región de Plevkovo, hoy diferentes medios confirmaron la presencia de tropas ucranianas en Guyevo. Las tropas ucranianas en las últimas horas pudieron ocupar esta pequeña... Bueno, ya esto incluso se veía que el ejército ucraniano iba a poder capturarlo, se habían dado fuertes combates, pero pudieron ocupar completamente la localidad de Guyevo, o sea, el ejército ucraniano en este caso, pudo capturar esta localidad y es una pequeña aldea que les permitió a las tropas ucranianas establecer esta pequeña cabeza de puente aquí con el objetivo principal de avanzar hacia la localidad de Plevkovo. Es confirmada la presencia ucraniana aquí en Guyevo, ¿sí? Podemos observar que están las tropas ucranianas aquí tratando de poner la bandera. Ahí está. O sea, la presencia ucraniana en Guyevo es real. Sí están en Guyevo. Y bueno, nada, es simplemente la preparación, ¿no? del el avance del ejército ucraniano hacia lo que es la localidad de Plevkovo, porque lo que está tratando de hacer el ejército ucraniano, teniendo en cuenta que no han tenido éxito en Sudzha, están tratando de cruzar el río para llegar a la localidad de Plevkovo y tratar de cortar esta importante ruta de suministros que está aquí un poquito más al norte, donde, bueno, podrían cortar todos los suministros entre, las tropas rusas que están aquí en Bolsoye, Soldaskoye y, bueno, en la localidad de Sudzha, literalmente. Y esa es la realidad, queridos amigos. También hay imágenes, por supuesto, de la destrucción del equipamiento militar ucraniano en toda esta dirección. Incluso las tropas ucranianas han llevado aquí radares que fueron descubiertos por el ejército de Rusia y que fueron destruidos también por el ejército de Rusia en esa dirección, ¿sí? Ahí pueden ver este radar
que fue descubierto y fue destruido también por un ataque de dron Lancet, al parecer lanzado por el ejército de Rusia en esta dirección. Adicionalmente, bueno, con respecto a este particular, se mencionaba mucho que las tropas ucranianas intentaron lanzar con un DRG un avance rápido, móvil, hacia la localidad de Belaya, pero después las noticias nos comenzaron a llegar de que, bueno, a pesar de que se había mencionado y había mucho pánico de lo que estaba pasando en Belaya, pues la realidad es que no fue así, no llegaron a alcanzar esta localidad y bueno, puede ser que hayan logrado una incursión que después tuvieron que retirarse inmediatamente hacia territorio ucraniano. De manera que, queridos amigos, ya con esta información podemos ver también lo que nos cuentan otros medios como Primavera Rusa, donde expresaba básicamente un resumen de todo lo que hemos expresado aquí. Los grupos findados de las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron por los campos del pueblo de Kremeniaye varias veces al día, pero los ataques fueron rechazados por los marines del Mar Negro. ¿Sí? Marines del Mar Negro han sido redesplegados aquí o han sido desplegados en Kursk. Desde el sur el enemigo atacó la zona forestal cerca de Snagost y tomó posiciones en el bosque. Grupos de asalto enemigos separados mantienen posiciones en las afueras del Korenevo, pero no hay combates en el propio pueblo. ¿Sí? Los refuerzos del ejército ruso han llegado al pueblo, disparan contra el enemigo, expulsándolo a las afueras. Los combates continúan en la zona de Sucha, Martinovka, Pekkovo y Mikhailovka, como pueden ver ahí en esta información que nos mostraba directamente Primavera Rusa respecto a este particular de lo que está sucediendo ahora mismo en Kursk. Y bueno, de aquí nos vamos a mover a otras partes del frente importantes. O sea, lo que está pasando en Kursk es sumamente importante, pero tenemos otras aterrizaciones que hacer y que también tienen que ver con lo que está pasando en Kursk. ¿Sí? Vamos a mencionarles que diferentes medios están confirmando también algo que también las tropas ucranianas intentaron hacer, trataron de entrar también. Ahora Ucrania está probando a las tropas rusas en todo el frente y se hablaba de que grupos ucranianos intentaron entrar en la localidad de Vincieno, esta que vemos aquí, ¿no? O sea, Besimeno, esta localidad de Besimeno, pero que fue contestada por el ejército de Rusia y fueron expulsados inmediatamente. O sea, Ucrania está tratando de hacer esto. Pero sobre todo Ucrania está tratando de hacer esto porque las tropas rusas se están comenzando a concentrar en esta dirección. O sea, estamos hablando de que aquí está Liksi, ya esto es Kharkov, y aquí en esta zona las tropas rusas están teniendo bastante actividad, que están atacando bastante a las tropas ucranianas, como podemos ver en esta dirección. Esto es un ataque realizado por el ejército de Rusia. Y según cuentan diferentes medios, las tropas rusas comenzaron también a concentrar tropas en esta zona que vemos aquí, alrededor de esta zona. Fíjense que está al oeste de Liksi. En esta zona las tropas rusas han comenzado a concentrar tropas y esto parece indicar de que en algún momento el grupo del norte pues podría lanzar una incursión importante o una operación importante en esta dirección o en esta dirección hacia Kosacha-Lopan. Si esto sucede y si el puño de ataque es realmente un puño importante o un avance fuerte o una realidad fuerte, poderosa del ejército ruso, disculpen, pues la realidad para las tropas ucranianas que se encuentran aquí sería simplemente el resultado de tener que estirar fuerzas que están ahora mismo combatiendo en Kursk y otras fuerzas que están ahora mismo combatiendo en Kharkov y tendrían que estirar durante una gran cantidad de kilómetros o por una cantidad de kilómetros todas sus tropas o todas sus defensas en esta dirección. Pienso que sí, es una operación que Rusia debería lanzar ya si tiene las condiciones para eso, ¿sí? Porque créanme que ese sería también el final de la operación en Kursk. Mientras Kursk, los ucranianos tratan de defenderlo, que Rusia les ocupe inmediatamente varias de estas aldeas y que puedan hacer link directamente con lo que está pasando en Liksi y Volchansk, pues sería realmente un gran problema para el ejército ucraniano. Pero repito, se están concentrando tropas aquí, ¿ok? Las tropas rusas y el grupo del norte se están concentrando en esta dirección. En torno a Liksi y Volchansk, propiamente no hay mucha información que decir, más allá de los fuertes combates que se siguen dando. Las tropas rusas siguen atacando con bombas FAB y con munición de artillería, incluso en la vía férrea, como podemos ver aquí, estamos en Volchansk, y en la propia vía férrea, donde también se acumulan, o por donde también circulan carros de combate y medios ucranianos, medios de combate ucranianos, pues las tropas rusas los han estado atacando directamente. Y miren la imagen dantesca de cómo hay tropas ucranianas que tratan de moverse alrededor de esas ruinas, pero que están siendo atacados directamente por el ejército de Rusia. Se concentran en esas posiciones, pero en cualquier posición que se concentran son atacados y destruidos directamente por el ejército ruso que los ha estado observando directamente en esa dirección. Y ahí pueden ver, o sea, justo donde se habían escondido, pues ahí mismo fueron atacados por el ejército de Rusia. Y esa es la situación al sur de Volchansk, donde el ejército ucraniano tampoco tiene donde esconderse, ¿sí?
Mientras eso está pasando en Kursk, o sea, mientras sigue la operación en Kursk, las tropas ucranianas siguen perdiendo posiciones en Volchansk y siguen perdiendo no solamente posiciones, sino también tropas. Muchas tropas, les haría mucha falta a las tropas ucranianas que están en Volchansk ahora que los que están en Kursk los ayuden, pero Ucrania lanzó esta operación loca pensando que Rusia se iba a retirar de Volchansk, de Lixi. Esto no ha ocurrido y no va a ocurrir, mucho menos ahora que hay tropas ucranianas en Kursk. Bien, pero eso interesante lo que está pasando en Volchansk. De aquí nos vamos a otras partes del frente interesantes, pero sobre todo interesantes de lo que está pasando en el área de Pischane, Berestove, Novoselivke. Las tropas rusas han seguido avanzando en estas direcciones. Hoy diferentes medios confirmaban que siguen las tropas rusas tratando de establecer un enorme caldero donde van a caer encerradas muchas tropas ucranianas. Esto es parte de la región de Kharkov también. Ayer hablábamos de los avances del ejército ruso hacia la zona norte. Mencionamos un avance en esta dirección por parte del ejército ruso desde Novoselivke hasta este punto que tenemos aquí. Pero hoy les vamos a mostrar también que Surian Maps acaba de confirmar, el medio Surian Maps, que se realizó otro avance en esta dirección por parte del ejército ruso, ocupando este espacio operacional ya no solamente desde el norte de Novoselivke, sino al sur. Estamos hablando de este espacio operacional que vemos aquí, que ha permitido a las tropas rusas controlar perfectamente todas estas direcciones. Repito, esto lo han confirmado no solamente el medio de Surian Maps, sino también el medio del estado del DIV-6 mapa ucraniano, que tiene contratos con el Ministerio de Defensa de Ucrania. Estamos hablando básicamente de este punto para todos aquellos que piensan que Kursk ha sido ya, que el ejército ruso digamos fue derrotado, que Rusia no tiene cómo avanzar en otras partes del frente. Bueno, Rusia sigue avanzando cada día. Yo les puedo mostrar aquí informes y medios que confirman los avances del ejército ruso en todas las direcciones, y el frente de Kupiansk está que arde también para las tropas ucranianas. Rusia sigue avanzando y lo confirman incluso los propios medios ucranianos, que son los que están bombardeando al ejército ruso. Aquí vemos un dron ucraniano que intenta atacar a un soldado ruso que venía en esta dirección. Incluso los diferentes medios hablan y llegan más allá de que Rusia incluso pudo capturar estas posiciones que vemos aquí, donde prácticamente con los avances últimos, las tropas ucranianas de la 77 Brigada de Asalto Aéreo van a quedar completamente rodeadas en las próximas horas, porque Rusia ya controla completamente la localidad de Stelmakivka. Lo que se está formando en Berestove no es un juego para Ucrania, así que sigan creyendo que Kursk es lo último, ¿no? Pues la verdad, aquí queda mucho todavía por hacer, y cuidado con aquellas tropas ucranianas que pueden quedar en un gran caldero en todo lo que se está formando aquí entre Berestove y Stelmakivka, queridos amigos. ¿Sí? Para todos los soldados ucranianos que creen que porque está pasando eso en Kursk, ya esto aquí en las otras partes del frente, pues ha terminado. Pues no, acaba de comenzar. Seguimos en otras partes del frente y vemos una gran actividad. Como pueden ver, Rusia tiene una amplia actividad al oeste al este de Nevske. Como pueden ver, una gran actividad de trabajo de artillería. Rusia bombardeando las posiciones ucranianas, como pueden observar, en todas estas zonas, lo cual simplemente es el preludio. Lo pueden observar cuando Rusia tiene esta intensidad de geolocalizaciones con trabajo de artillería en todas estas posiciones. Esto no es más que el preludio de una operación terrestre en esta dirección, ¿sí? Que, bueno, veamos, ¿no? ¿Qué puede pasar? Porque estamos hablando ya de Limán, de la zona de Limán, y lo que es Limán de Terni, toda esta zona que está llena de tropas ucranianas, con esta intensidad de fuego, no es más que la preparación, el preámbulo de una operación que podría lanzar Rusia en los próximos días. El ejército ruso sigue sacando fuerzas y el primer ejército de tanques fundamentalmente está operando en esa zona que está ahí. Siversk. Llegamos a Siversk. Rusia ataca a Siversk directamente con bombas FAB, tratando de presionar hacia esa dirección, pero presionando con todo lo que tienen directamente, así podríamos decir. Y bueno, el uso de las bombas FAB sobre Siversk va a ser más intensivo, independientemente de que esta es una localidad de que todavía Rusia no se ha acercado tanto como para lanzar una operación terrestre, pero sí están ablandando y destruyendo las posiciones ucranianas en esa dirección, cuando vemos también de que Rusia también presiona siempre a lo que es la localidad de Siversk desde Verno-Kamiansk, desde Ivano-Darivka, como hemos visto en otras oportunidades, desde Vinka y también, por supuesto, desde Rozdolivka, que es donde más las tropas rusas están presionando en las últimas horas. En torno a Chasiv Yar, nos vamos a Chasiv Yar, no hay gran información que mostrarles de Chasiv Yar.
no han habido grandes avances realizados por la Brigada 98, los paracaidistas de la 98 Brigada. Más bien vemos aquí el uso de helicópteros de combate que asaltan, disparan sobre posiciones ucranianas. Esto sí, lo podemos ver aquí, tanto los Mi-24, los Ka-52, helicópteros de combate de manera general que disparan constantemente sobre las posiciones ucranianas en el área de Chasiv Yar, ¿no? Pero sin avances del ejército ruso sobre las otras posiciones de la localidad. Estamos hablando de que no hay avances sobre el oeste, ni sobre la parte central, que habíamos visto en otras oportunidades que el ejército ruso pudo cruzar el canal, pero al menos hasta ahora no nos llega informaciones de más avances en esa dirección. De aquí nos vamos a otras partes del frente y vamos a movernos a lo que está pasando directamente en el frente de Toretsk. Ayer veíamos cómo las tropas rusas habían avanzado en la zona de Druzhba. Y hoy, diferentes medios comienzan a mostrar en diferentes imágenes que el ejército ruso ha comenzado un avance sobre estas posiciones en el Terricón, en la parte de Pizhnizhne. En Pizhnizhne también existe un Terricón, como tal existe uno en la zona de Zalizhne. Zalizhne había caído bajo control del ejército ruso y las tropas rusas habían avanzado sobre este Terricón que está aquí en los últimos días, ¿no? Como habíamos visto. Esto está pasando de la misma manera en esta dirección que vemos aquí y comienzan imágenes ya a mostrarnos cómo las tropas rusas están preparando un asalto sobre esta dirección y están atacando directamente ese terricón, como podemos ver en esta imagen, atacando directamente sobre este terricón sobre las posiciones ucranianas que conservan. Recuerden que estos terricón son de gran altura, son vertederos de gran altura, permiten a las tropas ucranianas tener posiciones ventajosas, pero esas posiciones ventajosas de gran altura, como pueden ver, o sea, quien controle eso, evidentemente, está controlando una altura de gran importancia que le permite, por supuesto, una ventaja con respecto a posición de tiro. Miren aquí la altura y esas posiciones están siendo ahora mismo atacadas por el ejército ruso. Casi a punto de comenzar este stream, llegaban informaciones sin videos y sin, digamos, mapas que informaran o confirmaran esto, pero se hablaba de que el ejército ruso había comenzado un asalto sobre este terricón que estamos aquí, en la zona norte de Pizhnizhne. También se ve el uso de la munición termobárica sobre las posiciones ucranianas, como podemos observar en esta dirección. ¿Sí? Ahí lo podemos observar, o sea, sigue la munición termobárica funcionando, quemando, triturando directamente a las posiciones ucranianas aquí, o sea, sigue la actividad en el frente de Toretsk, no es que se haya detenido, ni mucho menos, pero bueno, ahí están las tropas rusas, prácticamente triturando a las tropas ucranianas, y también se hablaba de un avance realizado por el ejército ruso que ha controlado completamente estas casas que vemos aquí, más allá de la avenida Pioneriv, o sea, las tropas rusas lograron cruzar completamente la avenida Pioneriv, luego que la habían digamos, controlados desde la parte este, ahora han cruzado la avenida Pioneriv y esto lo confirman los propios medios ucranianos, que son los que están mostrando cómo ellos atacan a las tropas rusas justo en esa dirección. O sea, las tropas ucranianas atacan a las tropas rusas, estas son las tropas rusas, y aquí están las tropas ucranianas que los están atacando. O sea, Ucrania ataca a Rusia y esto confirma entonces la presencia de tropas rusas en esta dirección. Estos son soldados rusos y los ucranianos los están atacando con drones FPV. Por lo tanto, eso confirma, repito, la presencia de las tropas rusas en estas casas que están aquí, lo cual hace pensar que evidentemente en esta zona pudieron cruzar también la avenida Pioneriv, que es una avenida importante para el ejército ucraniano. De aquí nos vamos a mover un poquito más al sur, lo que está pasando en New York. Hoy nos llegaban interesantes informaciones, hoy sobre todo lo mostraba el medio de... Deep State Map, Digen.ru, a veces se me confunden los nombres, este medio, que hablaba de un posterior avance del ejército ruso prácticamente acercándose completamente a la localidad de Palentemeynovka. Estamos hablando de que, al parecer, según lo que plantea este medio de Digen.ru, las tropas rusas lograron avanzar en esta dirección en las últimas horas al oeste de New York y prácticamente están en la carretera que une a Pantemeleinivka, Valentinivka y la localidad de Suchavalka. Sí, este fue un movimiento realizado en esta dirección, repito, en las últimas horas, prácticamente a punto de empezar este video de hoy, confirmando que el ejército ruso sigue moviéndose en el frente del Donbass, no se ha detenido independientemente de lo que está pasando ahora mismo en Kursk. Aquí está la situación y repito, todo parece indicar de que en las próximas horas el ejército ucraniano tendrá que enfrentar una difícil situación. Recuerden que el ejército ucraniano tiene establecido un muro defensivo en toda esta zona. Este es un muro defensivo establecido
por el ejército ucraniano, y hasta ese muro defensivo se está moviendo el ejército ruso, como podemos ver en esta imagen que nos mostraba precisamente el Diken.ru, tratando de controlar completamente esta zona al oeste de la localidad de New York. Queridos amigos, pueden observar y confirmar que las tropas rusas no se han detenido, mis queridos amigos. De aquí nos vamos a mover a otras partes del frente, por supuesto, nos vamos a mover hacia lo que está pasando en el frente de Pokrov, fundamentalmente, en el frente de Pokrov, que es un frente donde Rusia sigue avanzando poco a poco, cada día. Ucrania retrocede, sigue retrocediendo, pues también tenemos actualizaciones importantes que hacer. Las tropas rusas han seguido avanzando al norte de Vesele, en esta dirección, tratando de llegar prácticamente a las afueras de Rodivka, lo cual es realmente algo bastante posible de lograr por el ejército ruso después de la caída de Ivanivka y la caída de Lysychyne. Saben que estas dos aldeas cayeron prácticamente en cuestión de días. Ahora, al norte de Vesele, las tropas rusas siguen avanzando y, repito, diferentes medios confirman estos avances del ejército ruso, incluido el propio medio ucraniano, el Deep State Map, confirmaba esta situación, y como las tropas ucranianas no pueden detener el avance ruso prácticamente hacia la dirección de Rodivka, a pesar de que las tropas ucranianas están atacando completamente a las tropas rusas en esta dirección, como podemos observar, ¿no? O sea, son las tropas rusas que avanzan, ¿sí? Y bueno, en este caso este es un video de un fuego amigo que hubo entre los propios ucranianos, que entre ellos mismos, ¿no? Se empezaron a disparar pensando que, bueno, evidentemente habían tropas rusas ahí y lo que habían eran las propias tropas ucranianas. Pero Rusia no ha detenido sus avances en torno a esta dirección, tampoco las tropas rusas han detenido sus avances después de la caída de Sergivka, siguen avanzando en esta dirección. Shelane, al sur, está a punto de caer completamente, solamente quedan estas casas que se encuentran aquí, y las tropas ucranianas, repito, comienzan a huir totalmente por sus vidas, huyen desesperadamente las tropas ucranianas en esta dirección. Las tropas rusas, por supuesto, saben que las tropas ucranianas están huyendo, algunas en esta dirección. Para cubrir toda esta evacuación de las tropas ucranianas, han incluso llevado Abrams para tratar de, digamos, de alguna manera contener al ejército ruso atacándolos con Abrams y poder proteger la evacuación de las tropas ucranianas, pero las tropas rusas están destruyendo otro Abrams más. Esta es la imagen de otro Abrams destruido. Ya la destrucción de Abrams dejó de ser noticia porque todos los días las tropas rusas destruyen un Abrams diferente, ¿sí? Y bueno, en este caso estamos hablando de que las tropas rusas siguen destruyendo este tipo de tanques, ¿sí? No, ya realmente es algo que es de cada día. Y bueno, nada, ¿qué les puedo decir? ¿No? Ya yo perdí la cuenta, ¿no? Yo perdí la cuenta básicamente de cuántos Abrams han sido destruidos. No sé, para mí son más de 20, no sé. O sea, no solamente en esta imagen, en este video, no solamente es el Abrams. Muestran un Abrams, muestran Bradleys también destruidos, carros de combate de manera general, occidentales todos, ojo, pero han sido destruidos directamente por el ejército ruso en esta carretera que se puede considerar la carretera de la muerte. Justo aquí también otro punto de evacuación. Las tropas ucranianas estaban tratando de evacuar y las tropas rusas los destruyeron esta evacuación para que puedan observar que Rusia tiene con qué, todo el tiempo con qué responder y atacar a las tropas ucranianas que se mueven también en esta dirección. ¿Sí? Pueden observar que cualquier evacuación que intente realizar el ejército ucraniano es inmediatamente destruida por el ejército ruso en esta carretera que se llamará la carretera de la muerte, ¿no? Porque, repito, cada vez que intentan las tropas ucranianas pues evacuar en esta dirección, son destruidos. Vemos otro Max Pro, o sea, esto es realmente un cementerio, es la carretera del cementerio de carros de combate occidentales, de carros de la OTAN, que están siendo destruidos uno tras otro, y vemos ahora un Max Pro que también fue destruido, como podemos ver, queridos amigos, ahí lo tenemos. Y esto nos confirma que la situación para las tropas ucranianas están tratando de huir completamente de todo el área que bordea el sur de Shelane, porque ya Shelane está a punto de caer, o sea, con estas retiradas desesperadas del ejército ucraniano, pues Shelane está a punto de caer completamente y con la caída de Shelane, por supuesto, el próximo punto sería Novo Shelane, que también va a caer, evidentemente, y pueden ver la desesperada retirada de Ucrania sobre la carretera que va a ser la carretera ya de la muerte, ¿no? Del ejército ucraniano. De aquí nos vamos a mover a otra parte del frente importantísima, y es que en las últimas horas nos ha llegado una información interesantísima sobre lo que está pasando al sur de Konstantinovka. Recuerden que Konstantinovka es un eje que está constituido por 3 fortalezas fundamentales. La fortaleza directamente de Konstantinovka, Bodiane y Vuhledar, ¿sí? Estas 3 fortalezas que están aquí, Konstantinovka, Bodiane y Vuhledar.
Konstantinovka, las tropas rusas han logrado avanzar en las últimas horas desde la zona este y ya saben que esta carretera, que es la T-0524 que une Konstantinovka, Bodiana y Vuhledar, esta carretera que une estas tres fortalezas, había sido cortada por el ejército ruso en la zona del sur y también en la zona del norte, de ahí que vean que Rusia sigue avanzando en Konstantinovka, sí, precisamente por eso. Y ahora, hoy nos llegaban imágenes también y confirmaciones de que el ejército ruso ha estado avanzando también en esta zona de aquí, en este espacio operacional, tratando de alcanzar también por esta zona y ocupar completamente este espacio operacional que les estamos mostrando. Esto lo decía sobre todo el Estado Mayor General del Sofá en este punto, luego lo confirmaba el Digen.ru y por último lo confirmaba el Comité Z. Se está acercando Rusia a esta fortaleza que vemos aquí, que la podemos observar y que la tenemos también aquí, es esta fortaleza precisamente, y a esa fortaleza es la cual se está acercando peligrosamente el ejército de Rusia, tratando de asaltar precisamente esta fortaleza en los próximos días. Y esto lo confirman también los medios ucranianos que están atacando, son los propios drones ucranianos que están atacando a las tropas rusas que se mueven en esa dirección. ¿Sí? Los drones ucranianos atacan a las tropas rusas que se mueven en esa dirección. Hay presencia de tropas rusas aquí y las tropas rusas han seguido avanzando para asaltar completamente esta fortaleza que, repito, es esta que vemos aquí, que el ejército ruso pues tratará de capturar en los próximos días. No hay mucha información de lo que está pasando en Velika Novosilka, Urosaine, ya en Zaporizhia le hicimos la actualización del ataque a la central nuclear. Los que llegaron ahora al programa pueden ver el inicio del programa, pueden ver que lo primero que mencionamos fue el ataque de Ucrania a la central nuclear de Energogar. Pueden buscarlo ahí, les mostramos imágenes, cómo Ucrania atacó la central nuclear y cómo esto puede provocar una gran crisis nuclear. Hasta ahora, bueno, no hay nada que lamentar, pero podría sí ser algo que lamentar. Para eso vean la primera parte del video, queridos amigos. Y bueno, con toda esta información, queridos amigos, con esta gran cantidad de información, les menciono que ha sido todo por hoy. Para mí siempre es un gusto transmitir para todos ustedes. No olviden dejar su like, comentar en la caja de comentarios. Si les gusta nuestro contenido, pues súmense, suscríbanse a Frente Militar y Geopolítico. Nos vemos en un próximo programa, queridos amigos. Hasta la próxima y que Dios los bendiga a todos.